Hola, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, empezamos. Entonces, Sí, doctor. voy a compartir. Y se escucha, ¿no? Sí. Sí, doctor. Muy bien. La semana pasada o la clase pasada hablábamos de los casos y controles, ¿sí? Al día nos había faltado la mitad que era diseño de cohortes, ¿no? ¿Recuerdan lo que estábamos conversando en clase? Que dentro de los estudios de tipo observacionales o no experimentales, existen los transversales, los casos y controles y los de diseño de cohortes. Queda pendiente la clase de experimentales. La aleatorización es una diferencia entre los experimentales y los no experimentales de tipo cohortes. Muy bien. Entonces, el estudio de cohorte generalmente los estudios de cohorte tienen un estudio prospectivo, es decir, un seguimiento hacia adelante en el tiempo. Son muy semejantes, como dije hace un momento, a los ensayos clínicos aleatorizados. Porque en el sentido de que los sujetos del estudio siguen se siguen a futuro en lo que respecta a una exposición, ¿no? Se expone un grupo y luego se le sigue a futuro hasta la aparición de de un evento de interés. Si bien es cierto, eh, los estudios, a diferencia de los estudios de casos y controles, los casos y controles uno podía ver múltiples exposiciones y solo un efecto. Por eso que veíamos un grupo que tienen enfermedad y un grupo que no tiene enfermedad. Sin embargo, aquí podemos buscar en los de cohorte, podemos tener múltiples efectos en simultáneo o en el transcurso del seguimiento. Entonces, a diferencia del ensayo clínico, si hablamos de los de cohortes, el investigador en el ensayo clínico asigna una exposición y en cambio en el estudio de cohortes el investigador observa a los sujetos después de que ocurre la exposición. Entonces es una diferencia muy clara. En el ensayo clínico aleatorio, el investigador asigna una exposición o asigna un tratamiento a un grupo, el cual va a seguir para ver el efecto del tratamiento. En cambio acá, como su nombre lo dice, observacional, entonces el investigador que mira cómo u observa cómo los sujetos después de la exposición van a presentar en el transcurrir del tiempo un resultado. Este es el gráfico que ya conocíamos, entonces como ven, al lado derecho ustedes pueden ver los no experimentales al lado derecho de su cámara, ¿no? Los no experimentales u observacionales y los experimentales al lado contrario. Los observacionales van a comparar grupos, sin embargo, no va a haber una randomización. Vamos a ver si compara grupos, son analíticos, y si solo describen sin comparar, son estudios descriptivos. Y entonces ahora estamos en el tercer tipo de estudio que son los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte entonces son, vuelvo a decir, diseños de observación con seguimiento
y sentido hacia adelante, o sea, prospectivo, que parte de una exposición y se estudia el efecto que vendría a ser una enfermedad o vendría a ser un resultado distinto, ¿no? En el caso de que sea una enfermedad, pues es rápidamente entendible, pero también existen efectos que no necesariamente son enfermedades, ¿no? Nosotros como médicos estamos acostumbrados a, no sé, pues no sé, dislipidemias, que estudiar infartos, que estudiar que el estrés laboral, ¿no? Pero sin embargo, este tipo de diseños también no solamente se van a usar en las ciencias de la salud. Hay que recordar, si hablamos de experimentos, también nosotros creemos rápidamente, cuando hablamos de un experimento, nos viene a la cabeza que un experimento tiene que ser en un lugar, en un laboratorio especial, con ciertas condiciones o en un ambiente hospitalario. Sin embargo, no nos olvidemos que existen también lo que se llaman experimentos sociales, ¿no? O las ciencias sociales o ciencias políticos sociales también pueden hacer lo que son experimentos o también podrían exponer a un grupo a algo de interés y seguirlos en el tiempo, en el fenómeno social, hasta obtener un resultado. Entonces, si bien es cierto, nosotros en nuestra cabeza siempre creemos o tenemos claramente fijado que son estudios solamente de ciencias de la salud y no es cierto. Entonces, todas las personas se deben encontrar libres de la enfermedad, sí es verdad, sí es verdad, es un requisito para poder hacer un estudio de cohortes, porque la idea es que vamos a buscar el efecto, ¿no? Entonces, si nos podemos hacer un poco de memoria, el término cohorte viene es un término que se usaba mucho en el ejército romano, ¿no? La cohorte era como la infantería, ¿no? Los soldados, la infantería que iba hacia adelante, ¿no? Que iba a la parte en la batalla, era lo que mandabas, la primera corte, que avance la primera corte, es el primer grupo de soldados que iban a la batalla. Todo eso que deriva de esa palabra latina cohors. La cohorte fue adoptada por la epidemiología para definir a un grupo de personas seguidas en el periodo del tiempo, ¿no? En 1927, Wade Frost, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, realizó un estudio sobre la aplicación de métodos epidemiológicos para el estudio de enfermedades crónicas. Desde ahí es donde comienza ya a usarse este tipo de trabajos y fue él mismo quien acuñó el concepto de cohortes, ¿no? Para estudiar los factores asociados a la mortalidad por tuberculosis por los años 1933. Después de la guerra de Hiroshima, ¿no? De las bombas de Hiroshima, lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, se iniciaron también varios estudios de cohortes, ¿no? Dentro de ellos, en 1945 se sabe que se explotaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y en 1950 se inició el estudio de cohortes para ver qué cosa, el efecto a largo plazo de la radiación, los efectos genéticos en la descendencia, la mortalidad neonatal, la presentación de cáncer. Entonces, como ven, son ejemplos que en la historia han desarrollado mucho conocimiento en la ciencia médica, ¿no? Entonces, un estudio clásico de cohortes prospectivos es el estudio Framingham, que todos deben haber escuchado cuando llevan sus cursos de medicina, ¿no? Fue un estudio de cohortes realizado en Estados Unidos a raíz este, de la muerte de un presidente por 1948. Y como ven, no se hizo aleatorización de los grupos, se ve un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos y quienes en el tiempo, en el futuro, desarrollan la enfermedad y quienes no. Entonces, los objetivos del estudio Framingham era estudiar el impacto de varios factores sobre la incidencia de varias enfermedades relacionadas a enfermedades cardiovasculares.
La exposición era presión arterial, tabaquismo, peso corporal, diabetes, el sedentarismo, y los resultados eran múltiples, ¿no? Enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad arterial periférica. Entonces, como ven, varias exposiciones, varios resultados. Entonces comenzó con una población definida, ¿no? En Estados Unidos, ya comenzaron a identificar una nueva población y no utilizaron los datos existentes para identificar la población y los grupos de exposición. Hubo varias hipótesis para ser probadas, diferentes exposiciones con diferentes resultados que generaban diferentes hipótesis. Para cada exposición, los investigadores identificaron los grupos expuestos y los no expuestos. Y para cada exposición, los participantes fueron seguidos en el desarrollo de la enfermedad, hasta que se presentara la enfermedad. Entonces, los factores de riesgo y el desarrollo de eventos cardiovasculares fueron evaluados cada 2 años, tanto por historia clínica, revisión de expediente, examen clínico, examen físico y laboratorial. Todos los diagnósticos fueron verificados sin conocimiento de los factores de riesgo por los examinadores de Framingham. Y revisaron los registros médicos y los certificados de función. El 3% de los sujetos se perdieron en el seguimiento. Esa es una de las limitaciones de una cohorte, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, es una desventaja porque como es a largo tiempo, o los pacientes o las personas que forman parte de la cohorte fallecen o se pierden en el tiempo, desaparecen, dejan de hacer el seguimiento. ¿Ya? Entonces, el 3% de los sujetos se perdieron en el seguimiento de la mortalidad durante los primeros 45 años de estudio. Fueron 45 años de estudio. Como ven acá está la cronología de este estudio de cohorte Framingham, inició en 1948, ¿no? Inicio del estudio de corazón de Framingham. En el 60, o sea, 12 años posteriores, se encontró que el tabaquismo aumentaba el riesgo de enfermedades de corazón. Un año posterior, se encontró que las alteraciones del colesterol, la presión arterial y los cambios electrocardiográficos aumentaban el riesgo de enfermedad cardíaca. En el 65, ya existió el primer reporte del estudio del corazón de Framingham sobre lo que era enfermedad cerebrovascular. En el 67, o sea, casi 20 años después, se encontró que la actividad física reducía el riesgo de enfermedades del corazón y la obesidad aumentaba el riesgo. En el 70, estamos hablando ya de 22 años después, ¿no? En el 70, se encontró que la presión arterial alta aumentaba el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Todas estas informaciones ustedes ya lo saben, está en su cabeza ya, ¿no? Dentro de la formación médica. Pero en esa etapa, ¿no? Estamos hablando de 1970, estamos hablando de más de 50 años, todavía habían dudas al respecto. En el 74, la diabetes se asociaba ya a enfermedad cardiovascular. Y pues acá pueden ver más acontecimientos en este link que se le está compartiendo. Entonces, estos tipos de estudios, ¿no? Proporcionan información respecto a la patogénesis. Facilitan la comprensión de cómo múltiples factores, como vuelvo a decir, múltiples factores actúan entre sí o por separado a lo largo del tiempo para determinar un efecto, una etiología, una historia natural de la enfermedad y un curso clínico de la enfermedad o evento de interés, permitiendo también estudiar la naturaleza dinámica de los diversos factores de riesgo en el tiempo para la aparición de una enfermedad o evento de interés con fines de ¿qué? Descriptivos y con el propósito de probar hipótesis relacionadas con la enfermedad o el evento de interés. Las características entonces de este tipo de trabajo es el seguimiento de la población de estudio a lo largo del tiempo. A diferencia de los cohortes que eran retrospectivos, estos son prospectivos. La selección de los sujetos es en base a la exposición de expuestos y no expuestos. Son estudios analíticos observacionales, tan iguales como los casos y controles y los transversales. Son estudios longitudinales
cuando el efecto es una variable continua y se mide repetidamente durante el seguimiento. Acuérdense que los longitudinales pueden ser prospectivo hacia adelante y retrospectivo, ¿no? Retrospectivos, pero estamos hablando de los longitudinales prospectivos. ¿Cuándo se justifica hacer un estudio de cohortes? Entonces, cuando se conoce la exposición. O sea, nosotros ya sabemos que ese grupo va a estar expuesto por sí al tabaco, otro no va a estar expuesto al tabaco. Uno va a estar expuesto a diabetes, otro no va a estar expuesto a diabetes. Cuando la exposición es rara y la incidencia de la enfermedad entre los expuestos es alta, a comparación de los casos y controles, ¿se acuerdan? Donde se usaba específicamente para enfermedades raras, de poca presentación. Acá no, acá es cuando la exposición es rara, sin embargo, la incidencia de enfermedad entre los expuestos es alta. Incluso si la exposición es rara, dice, los investigadores determinados identificarán individuos expuestos. Cuando el tiempo entre la exposición y la enfermedad es relativamente corto, ¿ya? Se puede elegir ese tipo de cortes, de estudio de cortes. También cuando se dispone de una financiación adecuada. Este es uno de los estudios pues, que son más caros, ¿no? Porque acuérdense que hay que hacer un seguimiento a largo plazo y no solamente requiere de tiempo, sino de personal, de infraestructura, de recursos financieros que paguen sueldos, luz, agua, gastos operativos de lo que es hacer un estudio de cortes. Y también, por supuesto, cuando el investigador tiene una larga expectativa de vida, ¿no? Porque acuérdense que hay exposiciones, como han visto Framingham, que son después de 20 años, producen efectos, 20 y tantos, 23, 30 años después. Entonces, claro, el investigador, imagínense, ¿no? Yo ahorita tengo 50 años, me pongo a hacer un estudio de cohortes, en 20 años tengo 70, de repente tengo suerte de estar vivo, ¿no? Entonces, hay que ver todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué son los estudios de cohortes? Es un estudio clínico, es un estudio donde los sujetos se definen por la presencia o ausencia de una exposición o factor de riesgo, para luego seguirlos en el tiempo y ver cuándo se presenta una enfermedad. ¿Qué otro nombre recibo estos estudios de cohorte? Estudios longitudinales o estudios prospectivos. Clasificación de los estudios de cohorte. Entonces, estos estudios de cohorte generalmente, clásicamente, son prospectivos o concurrentes. Y al iniciar el estudio ya se han presentado los factores de riesgo, pero aún no se ha determinado el efecto. En cambio, existe un tipo de cohortes que se llama cohortes histórico o cohortes no concurrente o retrospectivo, que suele confundirse con el casos y controles, ¿no? Que traduce que el momento del inicio, que se traduce que cuando ya se inició el estudio, ya se ha presentado el factor de riesgo y el efecto. Y el ambispectivo o mixto, que es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Según la temporalidad, tanto retrospectivo como prospectivo. Muy bien, entonces dentro de los estudios de casos de cohortes que diga, existen los de cohorte prospectivo, concurrente o longitudinal, y los de cohorte retrospectivo, que son los no concurrente o de cohorte histórico. ¿Cómo diferenciamos un prospectivo de un retrospectivo? Pues la pregunta cae redonda, pues va a ser por el tiempo, ¿no? En uno, pues se inicia el estudio con la identificación de la población y la exposición y se sigue hacia futuro hasta el desarrollo de la enfermedad. Ese es el prospectivo, ¿ya? Toma un tiempo relativamente largo para completar un estudio y, por decir un ejemplo de estudio de cohorte prospectivo corto en el tiempo, sería de repente un estudio de tipo
gestacional, ¿no? Alguna patología gestacional, que bueno, ustedes saben que el ser humano pues no va a pasar de 9 meses, ¿no? Entonces podría ir pensándose en la realización de un estudio de cohortes de tipo prospectivo en el área de la ginecobstetricia. ¿Y qué es el retrospectivo? Bueno, acá utiliza ya datos existentes, ¿no? Recogidos en el pasado, para identificar la población y el estado de exposición. Entonces ahí se van a formar los dos grupos, ¿no? Los expuestos y los no expuestos. Y determina en el presente el estado o el desarrollo de la enfermedad. El investigador pasa un tiempo relativamente corto para poder construir entonces la población que está en riesgo, o sea, los que están expuestos y no expuestos, a partir de que de los datos históricos del pasado, de las historias clínicas, por ejemplo, que pueden revisarse, y determinar el estado de enfermedad en el momento actual, sin un seguimiento a futuro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eh, parece fácil hacerlo, pero si uno se pone a pensar, mientras que en uno tú vas a poner criterios de inclusión, exclusión, para que ingresen esos pacientes o esos sujetos al grupo de expuestos y no expuestos, y vas a seguirlo rigurosamente en el tiempo, donde el grupo de investigadores eh, va a poder disminuir o desaparecer al mínimo los sesgos. En este caso, cuando son retrospectivos, pues va a haber sesgos de información, por decir, ¿no? No se encuentran algunos datos o que inclusive sesgos de selección, ¿no? Porque son ya trabajos en base a hechos históricos donde muchas veces, como les explico a algunos, a sus compañeros de sexto año, no, hay veces el que llena la historia clínica no tiene el interés que tiene el investigador por el tema. Entonces no es tan exquisito para llenar los datos. O por último, no existe un protocolo o una ficha epidemiológica exacta que tiene que llenarse todos los datos. E inclusive, habiendo la ficha, muchas veces hay datos que se quedan en blanco o con letra ilegible. Entonces imagínense, eso de letra ilegible con esto de la tecnología ahorita se está dejando de lado, ¿no? Porque ahora todo está sistematizado y con la historia clínica virtual, ¿no? En línea, supuestamente debería quitarse todas estas letras ilegibles. Sin embargo, habría que tener la costumbre de llenar todos los ítems adecuadamente para poder tener información que puede extrapolarse, ¿no? Para sacarse de la historia clínica para completar nuestro grupo de estudio, ¿no? De cohortes. Un ejemplo de una cohorte retrospectiva. Acá yo tengo un trabajo que les traigo para que vean que sí se puede hacer un cohorte retrospectivo, una comparación de los resultados de apendicectomía, dice, entre los cirujanos senior, o sea, ya cirujanos ya, por decir, cirujanos generales que por residen en un hospital, que son ya médicos asistentes, y los residentes, ¿no? De cirugía general. Entonces, el objetivo de este estudio fue comparar los resultados de las apendicectomías realizadas por los cirujanos de los dos grupos, ¿no? Para ello se realizó un análisis retrospectivo de todos los pacientes de más o menos más de 16 años de cirugías de apendicitis aguda entre 2008 y 2015 en el Departamento de Cirugía General de un hospital docente. La variable 2 era que era el resultado, era la tasa de complicaciones postoperatorias, tempranas y tardías. Otras variables de interés fueron el tiempo transcurrido desde la urgencia, desde que llegó a la emergencia hasta el quirófano, la duración de la cirugía, la técnica quirúrgica usada, sea abierta o laparoscópica, el uso de grapadoras laparoscópicas, la duración del antibiótico postoperatorio. Y bueno, cuando se hizo la comparación de estos más de 1.100 apendicectomías realizadas por cirujanos senior, que era la corte 1, versus
más de 540 realizada por residentes, que era la cohorte 2, no se evidenciaron diferencias significativas en ninguna de las variables de estudio que acabo de nombrar, a excepción del tiempo quirúrgico, que fue significativamente menor en el cirujano experimentado, ¿no? Versus los residentes, con una P menor de 0.001. Entonces, este es un ejemplo de un estudio de cohorte de tipo retrospectivo. Ahora, con relación al tiempo, estábamos hablando de que pueden ser entonces retrospectivas, prospectivas, ambispectivas. Y con respecto a la sustitución, pueden ser fijas o dinámicas. Un estudio de cohorte cerrado es aquel que no se considera la entrada o salida de ningún sujeto de estudio. Ningún sujeto entra nuevo ni sale de la cohorte durante toda la fase de seguimiento. Y se le dice dinámica cuando sí se considera entrada y salida de nuevos sujetos en el estudio, ¿no? Durante la fase de seguimiento. Y según el grupo de comparación, entonces también existe otra clasificación que se llama estudio con dos cohortes, o sea, una expuesta y otra no expuesta, como vimos hace un rato, cohorte 1, cohorte 2. Estudio de comparación con la población general, ¿no? Es el estudio que identifica y sigue una determinada cohorte de expuestos. Y las de comparaciones internas, donde la cohorte en estudio supone una mezcla de personas expuestas a las que se les sigue a través del tiempo y las comparan. Y las comparaciones se realizan en el interior de la cohorte, o sea, dentro del grupo que se suponen están expuestas. Comparaciones internas. Muy bien. Los diseños de estudio. En un estudio de cohortes se recluta a un grupo de individuos, ninguno de los cuales manifiesta en el momento el evento del estudio, o sea, el resultado o la enfermedad, pero todos los integrantes están en riesgo de padecer el factor de riesgo o presentar dicho evento. Se debe tener en cuenta entonces la selección de cohorte y el seguimiento, ¿no? Dentro de la selección de cohorte, los no expuestos han de ser similares a los expuestos en todos sus aspectos, excepto en que no han estado sometidos a la exposición que se estudia. Mismo riesgo potencial de presentar el evento y mismas oportunidades de tener el diagnóstico. En el seguimiento pueden abarcar meses, años, días, semanas. Se continúa el seguimiento hasta que se manifiesta el evento de interés, el evento de estudio o la enfermedad. Los sujetos se suelen perder, como habíamos comentado, en el seguimiento. Y se debe tener en cuenta entonces esta particularidad. ¿Cuáles son las diferencias entre los estudios de cohortes prospectivos y los retrospectivos? Bueno, el tiempo, ¿no? Uno es el tiempo. En el estudio de cohorte prospectivo se identifican a los sujetos expuestos al factor de riesgo, junto con los no expuestos, y a continuación se les sigue en el futuro, para determinar qué cosa, la incidencia de la enfermedad o la incidencia o casos nuevos de los que tenían el evento de interés. En el estudio prospectivo se identifica un grupo de sujetos en los que ya se han producido las exposiciones y los desenlaces de interés cuando se comienza el estudio. Sin embargo, las exposiciones y los desenlaces no constituyen un factor para agrupar a los sujetos. El diseño, entonces, entre un prospectivo y un retrospectivo, acá lo tienen como compararlo. Como se ve, solamente la diferencia es el tiempo. Y otra diferencia con los estudios experimentales, como dice ahí, es la no aleatorización. ¿Ya? La no aleatorización. Mientras que en el retrospectivo, tú en el 2004 tienes los que tienen enfermedad y los que no tienen enfermedad, y hacia atrás verificas quiénes han estado expuestos y quiénes no, en el 94, y la población se definió 10 años antes. En cambio acá, en el prospectivo, la población definida está en el 2004, no aleatorizas, formas expuestos y no expuestos, los sigues 10 años, los sigues 20 años, y de ahí recién presentan enfermedad y no enfermedad.
¿no? En cada grupo, tanto expuestos como no expuestos. Por eso esa es la diferencia, el tiempo de seguimiento, ¿no? ¿Cómo deben relacionarse entonces los grupos expuestos y no expuestos en un estudio de cohorte? Los dos grupos, tanto expuestos y no expuestos, deben ser similares en todos los aspectos. ¿Ya? Deben ser similares, deben tener muchas coincidencias, a excepto del estado de exposición al factor o factores de riesgo potenciales. ¿Cuáles son las ventajas entonces de elegir este tipo de estudio? Son útiles para exposiciones raras o infrecuentes. Pueden examinar múltiples efectos de una exposición, como vieron el Framingham. Puede demostrar una asociación temporal entre la exposición y la enfermedad. O sea, puedo decir que si tú te expones 10 años a un factor de riesgo, si te expones 20 años a la sílice, es probable que tengas una silicosis, ¿no? Salvo que sea una silicosis aguda o superaguda que se presente en enfermedades antes de los 5 años, ¿no? O que un paciente que se diagnostique de diabetes más o menos en 20 años va a tener una insuficiencia renal crónica, ¿no? Que son datos que uno ya conoce. Posibilitan entonces la determinación de la incidencia de enfermedad. O sea, la presentación de enfermedad o casos nuevos de enfermedad en los grupos expuestos o no expuestos. Ejemplo, ya lo vieron en el Framingham, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de estudio entonces? Se requieren estudios grandes, de mucho tiempo de duración y costosos. Más aún, si la enfermedad es rara, es infrecuente o de desarrollo lento. Si son retrospectivos, se requiere disponer de registros adecuados, que era lo que estaba conversando hace un momento. Si durante el estudio se pierden los casos, la pérdida puede dar lugar a un sesgo de selección. ¿Ya? Entonces acá están las características que van a compararse entre los dos estudios observacionales, analíticos, de tipo casos y controles y estudio de cohortes. ¿Se conoce la historia del natural del efecto? Pues el efecto o enfermedad no se conoce la historia natural, ¿no? En el casos y controles, y en el cohorte sí se va a conocer la historia natural de la enfermedad. ¿Se estima incidencias? Pues ya vieron que casos y controles no estima incidencias, en cambio en cohorte sí. ¿Se valora la exposición? Bueno, en un cohorte es mejor, ¿no? Sobre todo si hay cambios en el tiempo, ¿no? ¿Se estima varios efectos? En el cohorte sí, en el casos y controles no. Con respecto a sesgos, en el casos y controles hay muchos sesgos. Por eso es que yo le decía, cuando hacemos un cohorte retrospectivo, también vamos a tener bastantes sesgos comparado con una cohorte prospectiva. Entonces la estimación, los sesgos son pocos en un estudio de cohortes, más aún si es prospectivo. Influencia en la mortalidad es más fácil, lógico en una cohorte que en un caso y controles. La calidad de información se puede controlar en cohortes, por supuesto que sí, era lo que he venido hablando todo el rato. En cambio, en un caso de controles es más difícil, ¿no? Porque ya son hechos que son del pasado. Ya alguien manipuló bien o mal el historial. Sirve para exposiciones infrecuentes. Exposiciones infrecuentes, sí, cohortes. Sirve para efectos infrecuentes, no cohortes. En cambio, efectos infrecuentes, sí para casos y controles. Lo vimos la clase pasada. ¿Ya? Con respecto a costo, el costo son mucho más caros los cohortes. En el tiempo es mayor el tiempo en las cohortes, más si son prospectivos. ¿Se puede repetir el estudio? En el caso de controles, claro. En cambio, en los prospectivos, cohortes, no. ¿El estudio supone una intervención sobre la población? Bueno, en la prospectiva sí, ¿no? En los cohortes prospectivos sí hay una pequeña intervención sobre la población.
aunque discretas. En cambio, en los casos y controles y en los cohortes retrospectivos, no. Hay pérdidas en el seguimiento, en los cohortes sí, por el seguimiento a largo plazo. ¿Se usan para explorar hipótesis? Bueno, en los casos y controles sí. En cambio, en los estudios de cohortes, por su precio, el costo que tiene, no. Sirven para estudiar asociaciones débiles, o sea, con riesgo relativo menos de 1,5, sí, los cohortes, ¿no? ¿Se comprende bien el diseño? Los de cohortes con más facilidad. Entonces, esto ya lo han visto, cómo diseñar un estudio de cohortes, ¿no? Expuestos, por decir, al polvo, al sílice, no expuestos al sílice. Desarrollan silicosis, no desarrollan silicosis, desarrollan silicosis, no desarrollan silicosis. Expuesto al tabaquismo, no expuestos al tabaco, desarrollan cáncer, no desarrollan cáncer de pulmón. Desarrollan cáncer de pulmón, no expuestos al tabaco, y sí desarrollan cáncer de pulmón y no desarrollan cáncer de pulmón. Bueno, son algunos ejemplos que les puedo dar. Para calcular la muestra, el tamaño de muestra, ¿ya? Se siguen 3 parámetros. Hay que conocer el valor aproximado del riesgo relativo. ¿Ya? Si ustedes, cuando ustedes veían los transversales, en los transversales, se tenía que conocer más o menos la prevalencia, ¿no? Que va a ser la probabilidad. ¿Se acuerdan? Que era P por Q, y si la enfermedad, por decir, no sé, pues el estrés laboral se presenta en 30% de los trabajadores de salud, ya entonces estamos hablando de 0,3 por 0,7. Acá tenemos que conocer un factor, un riesgo relativo estimado, aproximado, ya para poder hallar la fórmula. Tenemos que tener la proporción de expuestos que presentan el evento de interés, que sería el P1, versus la proporción de no expuestos al evento de interés, que sería la población 2 o P2. Tenemos que conocer un nivel de confianza o seguridad y la precisión deseada, ¿no? Que se expresa en un porcentaje del valor real esperado del riesgo relativo. Entonces, aplicando esos datos, ¿ya? Se va a obtener entonces el tamaño de muestra que van a necesitarse para los cohortes, ¿no? ¿Cuántos van a hacer? ¿Cuántos necesito para hacer mi cohorte 1? Tengo que hacer este tipo de, de ejercicio para hallar cuántos voy a ingresar a la cohorte 1, cuántos a la cohorte 2. Por decir, acá tengo un ejemplo, porque siempre les pongo como ejemplo, ¿no? Por si acaso no vaya a ser que se me ocurra en el examen pedir así. Comparar la eficacia entre dos terapias A y B para tratar un determinado tipo de cáncer. ¿Ya? El evento de interés sería la mortalidad al año de diagnóstico, la probabilidad de muerte sería 20%, el riesgo relativo sería 3, la seguridad de 95% y la precisión de más o menos 50. Y esos datos se van solamente a extrapolar o a colocar en la fórmula que ya les había puesto, ¿no? ¿Ya? Como ven ahí, el 1,96 ¿de dónde sale? Z al cuadrado, ¿se acuerdan? Z al cuadrado. ¿Ya? El Z al cuadrado está ahí, 1,96, que es el 95% al cuadrado. 1 menos 0,6, ¿qué es el 0,6? ¿Ah? P1, ¿no? ¿Sí? Entre, ¿se acuerdan? ¿Están ahí? Miren, P1 entre P1, más 1 menos P2 entre P2. Entre, todo eso, entre el logaritmo de 1 menos el error al cuadrado, ¿sí? Eso lo van a colocar y queda, entonces su población o su muestra en esa cohorte sería más o menos 37 individuos que entrarían a la cohorte. Muy bien, entonces esto es nuevamente para el tamaño de muestra, riesgo relativo a estimar, proporción de expuestos
La P, porcentaje esperado de observaciones censuradas, es otra forma de hallar la muestra, el nivel de confianza y la potencia estadística. Nuevamente un ejemplo, ¿ya? Dos terapias A y B para tratar un determinado tipo de cáncer. El evento de interés es la supervivencia, la proporción de pacientes que reciben el tratamiento A es 70%, riesgo relativo de 3, la censura de 20%, la seguridad 95% y la potencia más o menos 80%. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas fórmulas? Que uno te presenta la censura, ¿no? ¿Sí? La censura. Acá no, en el anterior no hay ningún término de censura, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando te dicen que ya te ponen la censura, entonces tendrían que usar ese término de censura tendría que ser esta fórmula, ¿ya? Y existen ya tablas, ¿no? Ya predichas, ¿no? Predichas. Por decir, acá dice 20% de censura. Si ven arriba, 20% de censura. Dice 70% reciben el tratamiento. Seguridad el 95%, potencia el 80%. ¿Ah? Si decimos que hay RR de 1.5, tendría que ubicar un tamaño muestral de 285. Si es un RR de 2, solo 98. Un RR de 3, 39, me dice la tabla. Y acá cuando le hemos ejecutado la muestra, la fórmula me sale 38.71. Redondeando 39. Entonces ya existen tablas específicas donde ya aparece una censura al 20%, una censura al 5%, por decir como está acá en el ejemplo, al 15%. Y ya te bota con el RR que uno busca encontrar, te sale el tamaño de muestra. Muy bien, entonces en los estudios de cohortes, así como en los casos y controles hallábamos OR, acá vamos a hallar RRs, mientras que en uno haya porcentajes o frecuencias, acá hallamos incidencias, ¿no? El término se llama incidencias. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la incidencia de expuestos? Ah, ya. Entonces tú ya estás pensando en que estás en un estudio de cohortes. Ese término nos va a determinar que es una cohorte, no olvidarse a la hora del examen. ¿Ya? Incidencias de expuestos, incidencias de no expuestos. ¿Ya? Entonces, si tenemos en la primera línea, en la naranja, todos los expuestos que desarrollan enfermedad sería A y los que no desarrollan B, entonces la incidencia de enfermedad sería toda la línea naranja, que sería A, los que desarrollan enfermedad, entre A más B. ¿Ya? Y la incidencia de no enfermedad, ¿cuál sería entonces? No enfermedad de expuestos sería B entre A más B. ¿Sí? Cuando hablamos de expuestos ahora, incidencia en expuestos. Sería entonces la incidencia de enfermedad en expuestos sería A entre A más B y la incidencia en no expuestos sería la C entre C más D, ¿no? Desarrollan enfermedad pero no están expuestos. Desarrollan enfermedad y están expuestos. O sea, tienen cáncer de pulmón y expuestos al cigarro. Tienen cáncer de pulmón, pero no relacionado, no expuestos al tabaco o al cigarro. Entonces sería A arriba en el numerador y C en el numerador respectivamente. Entonces, los tipos de sesgo potenciales en los estudios de cohorte. Esta se movió, lo que era antes. El sesgo de selección es uno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si se mueren en el transcurso del seguimiento sería un sesgo de selección? Entonces, seleccionar a los participantes en grupos expuestos y no expuestos basados en algunas características que pueden afectar el resultado.
El sesgo de información es recopilar diferentes niveles de información y calidad de los grupos expuestos y no expuestos. Pérdida de seguimiento difiere entre expuestos y no expuestos. El sesgo de clasificación errónea clasifica erróneamente el estado de exposición o el estado de enfermedad. Entonces hay tres tipos de sesgos: selección, información y clasificación errónea. Seguimos con el anterior que estábamos viendo acá: incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos, ¿no? ¿Se acuerdan? Incidencia de expuestos sería 84, era A, ¿no? Fuman cigarrillo y tienen cáncer de pulmón, por decirlo. Ya, 84 entre A más B. A entre A más B. Sería 84 entre 3000. 0.028. Incidencia de fumadores. Y la incidencia de enfermedad en los no fumadores sería pues 87, que en la tabla sería C, ¿no? ¿Se acuerdan? C entre C más D. Entonces saldría 0.0174, la incidencia en no fumadores. Y el RR sería dividir esos dos resultados y nos bota 0.16. Incidencia de expuestos, nuevamente, incidencia de no expuestos. Comparación entre la aparición de la enfermedad en ambos grupos, entre expuestos y no expuestos. Si el resultado es más de 1, entonces si uno se expone al factor de riesgo, causa la aparición de enfermedad. Si es menor de 1, si uno se expone a ese factor, se protege de la aparición de la enfermedad. Es una acción protectora. Asociación de riesgo es más de 1, asociación protectora menos de 1. Y si es igual a 1, no hay relación entre la exposición y la aparición de enfermedad. Otro dato, ya si hablamos de incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos, entonces, sería pues en el término en general la densidad de incidencia, ¿no? Incidencia de expuestos e incidencia de no expuestos. La razón de densidad de incidencia sería dividir, pues, ¿no? El primero, la incidencia de expuestos con la incidencia de no expuestos. ¿Y el riesgo atribuible qué sería? El riesgo atribuible sería restar la incidencia de expuestos menos, ya no entre, sino menos la incidencia de no expuestos. Entonces hay ahí la razón de densidad de incidencia, que es igual o sinónimo al riesgo relativo, o razones de riesgo. Son los tres nombres, son lo mismo: razón de densidad de incidencia, razones de riesgo, riesgo relativo. Y el otro término que también importa acá en los cortes son riesgos atribuibles, que sería no la división de las dos incidencias, sino la resta. ¿En qué difiere entonces un riesgo relativo y una posibilidad relativa? También existen términos, ¿ya?, que nos pueden hacer, si nos preguntan, a veces pueden hacer dudar. Entonces, el riesgo relativo se calcula a partir de un estudio de cohortes, o sea, lo han visto, ¿no? Pero no a partir de un estudio de casos y controles. La posibilidad relativa se calcula de cualquier tipo de estudio. La posibilidad relativa se aproxima, es parecido al riesgo relativo cuando el desenlace de interés es infrecuente y los grupos son representativos de las poblaciones de las que proceden. Ni el riesgo relativo ni la posibilidad relativa, que son esos dos términos que estamos comparando, proporcionan pista alguna de la magnitud del riesgo en la población basal o en el grupo control. ¿Y qué es el riesgo atribuible? Que ya lo hemos visto acá atrás. Riesgo atribuible es el riesgo atribuible es el riesgo en el grupo de estudio menos el riesgo en el grupo control, y puede calcularse de acuerdo a la fórmula que ya lo vieron. Es la medida más apropiada de cambio en el riesgo cuando se toma una decisión para un individuo. Por decir, por ejemplo, para que se entienda, si resulta tolerable o no el riesgo de los efectos secundarios producidos por tomar un
cierto tipo de fármaco. ¿Ya? Un ejemplo de riesgo atribuible. Si en un estudio se observa que el riesgo de fallecer por una enfermedad a una edad media determinada es de 0,4 y de 0,22 para el fumador y el no fumador respectivamente, entonces el riesgo atribuible sería 0,4 menos 0,22, o sea, 0,18. El riesgo atribuible expresado como porcentaje del riesgo absoluto en el grupo de estudio se calcularía entonces 100% menos o por la resta de que ya conocemos entre el RS que sería la razón de enfermedad, ¿no? La RS. ¿Se acuerdan? 0,40 menos 0,22. Ya, entre 0,40. Y eso nos va a botar el porcentaje del riesgo atribuible, que sería, en este caso del ejemplo, 45%. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo relativo y el riesgo atribuible? El riesgo relativo, el RR, nos va a decir la probabilidad de tener, de enfermar o de protegerme como un factor, ¿no? El factor de riesgo para presentar una enfermedad o para protegerme de una enfermedad. Entonces, el riesgo relativo no proporciona información sobre el cambio real en la magnitud del riesgo, mientras que sí el riesgo atribuible. El riesgo relativo tiene un empleo limitado en el momento de tomar decisiones sobre un individuo concreto. En cambio, las dos medidas se hallan relacionadas por la fórmula, ¿no? O sea, la fórmula riesgo atribuible y riesgo relativo ¿cómo se llama? Las medidas son relacionadas, pero en sí el riesgo atribuible me va a medir, me va a poder determinar el cambio real en la magnitud del riesgo. ¿Se dan cuenta? Si nosotros hablamos del riesgo atribuible, el riesgo de enfermar, en este caso, del ejemplo es 0,40, ¿ya? Y el riesgo de enfermar en no fumadores sería, o el riesgo de fallecer en no fumadores sería 0,22. Entonces, si nosotros decimos, si nos ponemos a pensar, decimos 0,40 entre 0,22, va a decir riesgo relativo, ¿ya? Pero yo quiero modificar ese riesgo. Si yo sé que me enfermo fumando en 0,40 y me enfermo en no fumando 0,22, entonces yo tendría que modificar el riesgo. Si modifico el riesgo, ¿cuánto voy a disminuirlo o cuánto voy a afectar en positivo o negativo ese factor? Por eso que es la resta, ¿no? 0,18. ¿Me dejo entender? El ejemplo de acá está hablando de esos números, ¿no? ¿De qué modo entonces puedo producir errores? Puede producir errores la mediación de la medida o la mediación de los riesgos relativos. Si ustedes se dan cuenta, se parte de la fórmula, ¿ya? Riesgos expuestos o incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos. O riesgos expuestos y riesgos no expuestos. Si ustedes ven, si yo tengo un caso de una enfermedad que sea infrecuente, muy infrecuente, entonces el riesgo absoluto inicial sería 1 sobre 10 millones. El riesgo relativo, el riesgo aditivo sería 5 entre 10 millones. Entonces el riesgo relativo sería 5 entre 1, 5. Cuando tenemos en cambio una enfermedad muy frecuente, donde es 1 entre 10.000 el riesgo absoluto inicial y el riesgo del fármaco o del aditivo que queremos ver es 1,2 entre 10.000, el riesgo relativo entonces es 1,2. O sea, eso quiere decir que cuando tienes una enfermedad que es frecuente, el riesgo relativo
bajaría. Si tengo una enfermedad infrecuente, es probable que el riesgo relativo aumente. En números, cuando hablamos de número. Entonces ese sería un error que se puede producir cuando medimos riesgos relativos o cuando interpretamos riesgos relativos. Nosotros podemos decir, no, el fumar produce un riesgo de 5 veces más de producir cáncer de pulmón, probablemente. Pero cuando tenemos una enfermedad que es infrecuente, ese número puede ser mayor. Y como tengo enfermedades muy frecuentes, inclusive ese 5 podría ser mucho menos. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Entonces hay que tener cuidado cuando interpretamos los resultados de estos riesgos relativos. Podemos sobreestimar la peligrosidad de un factor basado únicamente en una proporción, sin considerar la frecuencia basal y el riesgo absoluto. En epidemiología, que es lo que estamos haciendo ahora el curso, y en salud pública, la combinación del riesgo absoluto y el riesgo relativo es clave para priorizar intervenciones y diseñar políticas públicas. Entonces, factores, acuérdense, riesgo absoluto, riesgo relativo, ¿no? Riesgo factor de riesgo y riesgo absoluto. Acá tenemos unos ejemplos, un ejemplo tan igual como en el caso de controles. Tenemos un evento, tenemos una exposición, y acá están todas las medidas que se van a sacar: incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos, la razón de incidencia acumulada, la diferencia de incidencia acumulada, ¿ya? Si la exposición es protectora, la diferencia de riesgos debe calcularse como M0 menos M1. En cambio, si es protectora y si es de riesgo, sería M1 menos M0. Eso ya por lógica, ¿no? Y el ejemplo que está aquí. Este es el análisis de un estudio de cohortes para evaluar razón de riesgos, o sea, RR. ¿Ya? Y este es para hallar la razón de tasas de incidencia. ¿Ya? Se calcula cuando el estudio presenta pérdidas o corresponde a una cohorte abierta. ¿Se acuerda que era una cohorte abierta? La que ingresa uno nuevo permite que ingresen nuevos y se retiren. O sea, es una cohorte abierta. En cambio, en las cohortes cerradas, pues tendríamos que usar esta fórmula de aquí nada más. En cambio, acá en las cohortes abiertas ya no se llama RR, sino tasas de incidencia. También para asociación estadística, cuando hagan si eligen hacer un estudio de cohortes, entonces tenemos aquí la razón de tasas de incidencia y las de incidencia acumulada, los intervalos de confianza, muy parecido a lo que vieron en casos y controles. La significancia estadística para un valor de P menos de 0.05 o menos de 0.01, tienen el chi cuadrado de Mantel y Hensel. Las medidas de impacto potencial, que es la fracción etiológica de expuestos, ¿ya? Y entonces, ventajas y desventajas de los estudios de cohortes. Las ventajas es que vamos a recopilar datos, ¿no? Vamos a recopilar datos sobre secuencia de eventos y pueden evaluar la causalidad, ¿no? Estudios que, de entre los observacionales, que va a determinar causalidad. Va a examinar múltiples resultados, ya vieron, como el caso de Framingham, de una exposición determinada. Es bueno para investigar exposiciones raras. Puede calcular tasas de enfermedad de las personas expuestas y no expuestas a lo largo del tiempo, como incidencias y riesgos relativos. ¿Cuál es la desventaja? Que requieren gran número de sujetos para estudiar exposiciones poco comunes, susceptible de sesgo de selección en el estudio de tipo prospectivo de cohortes, puede ser costoso de llevar a cabo, puede requerir largas duraciones de seguimiento, puede mantener el seguimiento. Para mantener el seguimiento puede ser difícil, porque puede haber pacientes que se retiren, se pierdan en el tiempo o que también fallezcan.
Entonces son susceptibles de pérdida de seguimiento, retiros del estudio, retiros en el estudio retrospectivo de cohortes, susceptibles de sesgo de memoria o sesgo de información y también menos control de variables. Listo. Entonces, con eso terminamos lo que es diseño de cohortes. ¿Ya? ¿Dudas, por favor? No, doctor. Ninguna. Todo claro. ¿Duda? ¿Ninguna duda? ¿Queda claro? Vamos a hacer entonces, coordinamos para hacerlo de ensayos clínicos. Lo que sí, al delegado informar a la doctora, me parece que la clase 5 lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Creo que Guido La Quintana, no me acuerdo cuál era el colega que iba a realizarlo. Sería bueno que para no alterar las fechas, esta semana que viene, sí hables con el docente que dicta la clase 5, ¿ya? Y de repente coordinamos para el lunes en la noche o no sé, de repente presencial, hacer la clase 4 que falta para estar al día. Y me parece que hay una evaluación terminando la clase 4 para que no pierdan, no se alteren sus fechas, como ha habido eso de la semana de medicina, todavía tienen una semana menos, ¿no? Entonces hay que no perder la secuencia y la clase 4 sí o sí la voy a dictar la otra semana, sí o sí, ¿ya? Si no se puede presencial, la tenemos que hacer virtual, pero de preferencia presencial porque yo voy a estar ahí. Y también coordinar el examen, ¿ya? Eh, la parte de ensayos clínicos, son los estudios experimentales, que son de tipo ensayos clínicos o preexperimentales, cuasi experimentales, eh, no es tan complicado, así que no se preocupen. Vamos a tener que ver el ciego, el doble ciego, triple ciego, ¿no? Cuándo hacer sedación, ¿no? Para ver los resultados más puros, y eso lo vamos a ver en la clase. ¿Ya? ¿Dudas, por favor, chicos? Es básico los diseños, ¿ah? Tiene que quedar claro, por favor, lo que son diseños tiene que quedar claro, porque esto les va a servir no solo para no solo para el trabajo de investigación, para cuando hagan curso de investigación, sino hasta para futuro, para sus tesis. Y ahora que vamos a juntar quiero conversar con los alumnos del CEN para ver, impulsar lo que son semilleros. Entonces hay que tener esto muy, muy en claro, los tipos de diseño, ¿ya? Diseño de investigación. Porque acuérdense, como facultad de medicina, es un indicador muy importante, ¿no? Es un indicador importante, no solo como facultad, sino como universidad, para estar aumentando en lo que son rankings, ¿ya? Necesitamos fortalecer la investigación en todo nivel, no solamente en el curso de investigación, no solamente en epidemiología, que han visto los trabajos ecológicos, transversales, no solamente allí, sino que tenemos que hacer investigación en cada uno de los cursos que ustedes lleven. Ejemplo, ustedes van a hacer cirugía, ya en cirugía deberían estar haciendo probablemente ensayos de un caso clínico en particular, ¿no? O en medicina igual, ¿no? Hay enfermedades raras, ¿no? Un grupo de enfermedades raras, muy raras, entonces también se presentan como tipo casos. Entonces no solamente es casos únicos, sino también hay que hacer seguimiento desde los trabajos descriptivos, que son elementales, que deberían hacerse netamente en estudios epidemiológicos, porque son los que describen, como han visto ya en la clase anterior, describen la población en general, por eso que es básico o es bueno hacerlos en macro, ¿no? Yo considero, es mi opinión, que si vamos a hacer un estudio de corte ecológico, tendríamos que hacer un poblacional descriptivo. Ahí no vamos a hacer, como ustedes están viendo, casos y controles, cohortes, no, pues, ¿no?
un poco más difícil. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces coordinamos con su delegado. Ya nos vemos. Si no hay dudas, ninguna duda, no leo acá ningún mensaje. Supongo que está todo entendido. Muy bien, chicos. Suerte. Los veo. Listo, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Se cuida. Ah.